En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo un sol implacable de julio. Javier López. Un abogado de 28 años con una reputación impecable en el bufete familiar. Vio su mundo derrumbarse en un instante cuando su prometida, Elena, lo confrontó con una foto en su teléfono, él besando apasionadamente a otro hombre en una fiesta clandestina. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Elena rompió el anillo de compromiso allí mismo, gritando acusaciones que atrajeron miradas curiosas de los transeúntes. Y Javier, paralizado, no pudo negar la verdad que había ocultado durante años. Aquel beso, robado en la oscuridad de una noche de excesos, no era un error aislado, sino el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrasar su vida cuidadosamente construida. Javier regresó a su apartamento en el barrio de Salamanca, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? Siempre había sido el hijo perfecto, graduado con honores en Derecho por la Universidad Complutense. Socio junior en el despacho de su padre. Un hombre conservador que dirigía la firma con puño de hierro. Su familia, de raigambre católica y tradicional, esperaba que se casara con Elena, la hija de un socio importante, para sellar alianzas profesionales y perpetuar el linaje. Pero Javier llevaba una doble vida. Desde la universidad, había explorado en secreto su atracción por los hombres, asistiendo a bares gay en Chueca bajo seudónimos, siempre con el miedo de ser descubierto. Aquella foto, tomada por un amigo traidor de Elena, era la prueba irrefutable de su secreto. Esa noche, mientras el teléfono no dejaba de sonar con llamadas de su familia, Javier recordó cómo había conocido a Mateo. Fue en una exposición de arte en Barcelona, 6 meses atrás, durante un viaje de negocios. Mateo Ruiz, un pintor de 25 años con ojos verdes penetrantes y una melena rizada que le caía sobre los hombros, presentaba sus obras abstractas llenas de colores vibrantes que hablaban de libertad y deseo reprimido. Javier, atraído por la energía del joven artista, se acercó a comentar una pintura. Esto representa la lucha interna entre lo que somos y lo que la sociedad nos obliga a ser, dijo Mateo con una sonrisa confiada. Javier sintió un escalofrío, era como si el pintor hubiera leído su alma. Intercambiaron números. Y lo que empezó como mensajes inocentes se convirtió en encuentros furtivos. Besos apasionados en hoteles anónimos y conversaciones profundas sobre identidad y miedo. Pero ahora, todo se desmoronaba. Su padre, don Antonio López, lo llamó al fin de la noche. Hijo, ¿qué demonios es esto? Elena está histérica. Y tu madre no para de llorar. Ven a casa inmediatamente. Javier obedeció, conduciendo hasta la mansión familiar en las afueras de Madrid. Al llegar, encontró a su familia reunida en el salón, su padre, con el rostro rojo de ira, su madre, doña María, con los ojos hinchados, y su hermana menor, Ana, mirando con confusión. Es una calumnia, mintió Javier al principio. Pero la foto circulaba ya por WhatsApp. Y Elena había enviado copias a todos. «Eres un desviado», gritó su padre, usando una palabra que Javier había temido toda su vida. En esta familia no toleramos eso. Si no lo niegas públicamente y te reconcilias con Elena, te desheredo y te echo del bufete. Javier se sintió atrapado. Negar su identidad significaba traicionar a Mateo, quien vivía abiertamente su sexualidad en Barcelona, rodeado de un círculo de amigos artistas que lo apoyaban.
Mateo había crecido en una familia liberal. Huérfano de padre y criado por una madre activista en derechos LGTB. Para él, el amor no tenía barreras. Y había presionado a Javier para que saliera del armario. No puedes vivir así para siempre. Javi, Es tóxico. Le había dicho en su último encuentro. Pero Javier temía las consecuencias, perder su carrera, el respeto de su familia y enfrentar el estigma social en una España que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a Mateo. Viajó en tren a Barcelona. El paisaje mediterráneo pasando como un borrón mientras su mente bullía de dudas. ¿Era Mateo el culpable indirecto de este caos? ¿O era él mismo? ¿Por no haber sido honesto desde el principio? Al llegar al estudio de Mateo en el barrio del Raval, lleno de lienzos y olor a pintura, encontró al joven trabajando en una nueva obra. Javi, ¿Qué pasa? Pareces un fantasma, dijo Mateo, abrazándolo. Javier le contó todo, la foto, la ruptura, la ira familiar. Mateo lo miró con empatía, pero también con firmeza. Esto era inevitable. No puedes esconderte eternamente. ven. Vive conmigo. Enfrentémoslo juntos. Pero Javier vaciló. La idea de abandonar su vida en Madrid lo aterrorizaba. Mi familia me destruirá. Perderé todo. Mateo insistió, pero ganarás libertad. ¿Vale la pena el precio de una mentira? Aquella noche, durmieron juntos por primera vez sin secretos. Pero Javier despertó con pesadillas de rechazo. Al amanecer, tomó una decisión impulsiva, regresaría a Madrid y negaría todo, culpando a un montaje fotográfico. Le dijo a Mateo que necesitaba tiempo. Pero en realidad, estaba eligiendo el camino fácil, traicionando no solo a su amante, sino a sí mismo. De vuelta en Madrid, Javier se reunió con Elena en un café. Ella, con los ojos rojos, le exigió explicaciones. Fue un error. Un beso ebrio. No significa nada. Mintió él, sintiendo un nudo en la garganta. Elena, dolida pero aún enamorada, aceptó reconciliarse si él prometía terapia y discreción. Javier accedió. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa? Mientras tanto, Mateo le enviaba mensajes preocupados, sin saber que Javier lo estaba apartando. El precio de su elección empezaba a manifestarse, aislamiento emocional y una culpa que lo carcomía. La tensión escalaba. En el bufete, sus colegas murmuraban a sus espaldas. Y su padre lo vigilaba como un halcón. Javier comenzó a evitar llamadas de Mateo, bloqueándolo temporalmente para pensar. Pero el joven artista no se rendía fácilmente. Una semana después, Mateo apareció en Madrid, exigiendo respuestas. No puedes ignorarme así, dijo en la puerta del apartamento de Javier. La confrontación fue inevitable. Y en medio de la discusión, Javier soltó palabras hirientes: eres un capricho. Nada más. Vuelve a tu vida bohemia. Mateo, herido, se marchó con lágrimas en los ojos, jurando no volver. Javier se quedó solo.
preguntándose si había ganado estabilidad a costa de su alma. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimiento para Javier. En el bufete. Simulaba normalidad, atendiendo casos de derecho mercantil con una sonrisa forzada, mientras su mente vagaba hacia Mateo. Su padre, satisfecho con la reconciliación aparente con Elena, lo felicitó por corregir el rumbo. Pero Javier sentía un vacío creciente. Cada noche, al acostarse junto a Elena en su apartamento compartido temporalmente, recordaba las caricias de Mateo, su risa libre, y se preguntaba si valía la pena esta vida de apariencias. Elena, por su parte, intentaba reconstruir la confianza, organizando cenas románticas y hablando de futuros hijos. Pero Javier respondía con monosílabos, su corazón en otra parte. Mateo, en Barcelona, lidiaba con su propio dolor. Rodeado de amigos en el colectivo LGTB, intentaba pintar para exorcizar el rechazo. Pero sus obras ahora eran oscuras, llenas de figuras rotas y sombras. Él no es para ti, Mateo. mereces alguien que te ame sin miedos, le decía su mejor amigo, Pablo, un activista queer. Pero Mateo no podía olvidar a Javier. En un impulso, investigó sobre la familia López y descubrió el conservadurismo de don Antonio, un donante habitual a causas tradicionales. Javi está atrapado en esa jaula, pensó. Decidió no rendirse y le envió un paquete, un cuadro que representaba dos hombres entrelazados. Con una nota, el amor no se esconde. ¿Elige? Cuando Javier recibió el paquete en la oficina, su secretaria lo abrió por error. Y el rumor se extendió. Su padre irrumpió en su despacho. ¿Qué es esto? Otro escándalo. Javier, acorralado, mintió diciendo que era un regalo anónimo de un cliente excéntrico. Pero el incidente avivó sus dudas. Esa noche, discutió con Elena, no puedo seguir así. Necesito espacio. Ella, furiosa, lo acusó de infidelidad emocional. Es por ese hombre, ¿verdad? ¿Elige? Javier. Él, en un momento de debilidad, confesó parcialmente, sí. Pero es complicado. Elena se marchó llorando, amenazando con contarlo todo a la familia. La presión familiar se intensificó. Doña María, su madre, lo visitó al día siguiente, con una Biblia en la mano. Hijo, esto es un pecado. Ve a confesarte. Por favor. Javier, criado en la fe católica, sintió el peso de la culpa moral. ¿Era su atracción un error divino? ¿O un don natural? Recordó las enseñanzas de la Iglesia contra la homosexualidad, contrastadas con las leyes españolas que permitían el matrimonio igualitario desde 2005. La sociedad había avanzado, pero su familia se aferraba al pasado. Mamá, ¿y si soy así? ¿Me rechazarías? Preguntó. Ella dudó. Lágrimas rodando, te quiero. Pero no puedo aprobarlo. Mientras tanto, Mateo enfrentaba su propio conflicto. En una manifestación por derechos LGTB en la Rambla, conoció a un activista atractivo, pero rechazó sus avances. Aún amo a Javier, admitió a Pablo.
Decidió viajar a Madrid para una confrontación final. Al llegar, se hospedó en un hostal y contactó a Ana, la hermana de Javier, a quien había conocido brevemente. Ana, de 22 años y estudiante de psicología, era más abierta. Mi hermano está sufriendo. Ayúdame a ayudarlo, le dijo por mensaje. Juntos, planearon una intervención. Javier, ajeno a esto, asistía a una terapia impuesta por su padre, donde el psicólogo, un hombre conservador, sugería corregir sus impulsos. Puedes elegir ser heterosexual, le dijo. Javier se rebeló internamente. ¿Elegir? Como si fuera un menú. Saliendo de la sesión, se encontró con Mateo en la calle. Tenemos que hablar, insistió el artista. En un parque cercano, bajo los árboles del Retiro, Mateo expuso su alma. Te amo, Javi, pero no puedo ser tu secreto. Si me eliges, lo enfrentamos juntos. Si no, adiós. Javier, con el corazón dividido, besó a Mateo impulsivamente, pero luego se apartó. No puedo. Mi familia. La decisión pendía de un hilo. Esa noche, en una cena familiar, don Antonio anunció un ascenso para Javier si mantenía el decoro. Pero Ana, enterada por Mateo, soltó la bomba. Papá, Javier es gay. Y merece ser feliz. El salón estalló en caos. Don Antonio gritó: fuera de mi casa si es verdad. Doña María lloró. Y Javier, atónito, defendió a su hermana. Sí. Lo soy. Y amo a Mateo. Su padre lo abofeteó. Un acto de violencia que Javier nunca imaginó. Herido física y emocionalmente, Javier huyó, buscando refugio en el hostal de Mateo. Allí, los dos amantes se reconciliaron temporalmente. Pero el precio era alto. Javier perdió su trabajo y el apoyo familiar. Mateo, al verlo destruido, cuestionó si valía la pena. ¿Soy yo el egoísta por empujarte? Javier respondió: no. Soy yo por no elegir antes. Pero la reconciliación fue efímera. Elena, enterada, filtró la historia a la prensa local, convirtiéndolo en un escándalo social. Amigos conservadores lo abandonaron. Y Javier enfrentó acoso en redes. Mateo, protector, lo llevó a Barcelona. Pero el resentimiento crecía. Todo esto por ti, pensó Javier en silencio. La sociedad española, dividida, reflejaba el conflicto. Progresistas aplaudían su valentía. Conservadores lo condenaban. Javier comenzó a trabajar en un bufete pro bono para derechos LGTB, encontrando propósito. Pero el daño familiar persistía. Llamadas ignoradas a su madre. Silencio de su padre. Mateo, sintiéndose culpable, propuso una pausa. Tal vez necesitas tiempo solo. Javier, dolido, aceptó, mudándose a un piso pequeño. La soledad lo obligó a reflexionar. ¿Había elegido correctamente? ¿O era una ilusión? La separación de Mateo fue como un cuchillo en el pecho para Javier. En su nuevo apartamento en Barcelona,
rodeado de cajas sin desempaquetar. Pasaba noches en vela, cuestionando cada decisión. ¿Valió la pena perderlo todo por una libertad que duele tanto? Se preguntaba. El trabajo en el bufete pro bono le daba un sentido. Defendiendo casos de discriminación LGTB. Pero cada victoria le recordaba su propia pérdida. Un día, representando a un joven expulsado de casa por su orientación, Javier vio su reflejo. No estás solo, le dijo al cliente. Pero internamente se sentía hipócrita. Mateo, por su lado, intentaba avanzar. En su estudio, pintaba furiosamente, exponiendo obras sobre traición y redención que atraían atención. Una galería en Madrid lo invitó a una muestra. Y aceptó, esperando secretamente reencontrarse con Javier. Pero en la inauguración, se topó con Ana, quien le contó el estado de su hermano. Está roto. Mateo. Papá no cede. Y mamá sufre en silencio. Mateo, conmovido, decidió actuar. Envió una invitación anónima a don Antonio, disfrazada de evento cultural. Don Antonio asistió, ignorante, y al ver las pinturas de Mateo, imágenes explícitas de amor gay con toques autobiográficos, montó en cólera. Confrontó al artista: tú eres el que corrompió a mi hijo. Mateo, calmado, respondió: no lo corrompí. Lo amé. Y él me amó. ¿Es eso un crimen? Don Antonio, furioso, amenazó con demandas. Pero en el fondo, la exposición plantó una semilla de duda. Al volver a casa, discutió con doña María: quizá debamos hablar con Javier. Ella, esperanzada, lo animó. Javier, enterado por Ana, viajó a Madrid para la confrontación familiar. En la mansión, la tensión era palpable. Hijo, esto es inaceptable, empezó don Antonio. Javier, fortalecido por meses de reflexión, replicó: lo inaceptable es rechazarme por quien amo. ¿Preferirías un hijo infeliz pero normal? Doña María intervino: te queremos. Pero la sociedad. Javier cortó: la sociedad cambia. ¿Y nosotros? La discusión escaló a gritos, con acusaciones de egoísmo mutuo. Finalmente, don Antonio cedió un poco: no te desheredo. Pero no esperes mi bendición. Javier se marchó, sintiendo una victoria pírrica. De vuelta en Barcelona, Javier buscó a Mateo. Pero descubrió una traición: Mateo había empezado a salir con Pablo, su amigo activista. En un intento de olvidar. Fue un error. Javi. Te esperé. Pero el dolor, explicó Mateo, arrepentido. Javier, devastado, sintió el peso de la traición: tú me empujaste a salir. Y ahora me abandonas. La confrontación fue brutal, con lágrimas y reproches. Mateo admitió: tenía miedo de que volvieras a tu vida antigua. Javier, herido, rompió el cuadro que le había regalado: esto es lo que queda de nosotros. El escándalo se amplificó cuando Pablo, celoso, filtró detalles a un blog LGTB, pintando a Javier como inestable. Javier enfrentó acoso online, perdiendo clientes en el bufete.
Todo por amor. Pensó amargamente. Decidió confrontar a Pablo. Destruyes vidas por envidia. Pablo se defendió. Mateo merece mejor. La pelea casi llega a golpes. Pero Mateo intervino. Eligiendo a Javier, te amo a ti. No a él. Pablo se marchó. Herido. Y la pareja se reconcilió. Pero con cicatrices. La sociedad pesaba. En una conferencia sobre derechos LGTB. Javier habló públicamente, salir del armario cuesta caro, familia. Amigos. ¿Carrera? Pero la mentira cuesta el alma. El discurso viralizó, atrayendo apoyo y odio. Su padre, viéndolo en noticias, sintió remordimiento. Llamó, hijo. Hablemos. En una reunión tensa, don Antonio admitió, fui criado así. Pero quizás me equivoqué. No fue una reconciliación total. Pero un paso. Doña María abrazó a Javier, trae a Mateo algún día. Pero el precio seguía cobrándose. Mateo, sintiéndose culpable por la traición con Pablo, cayó en depresión, afectando su arte. Javier lo apoyó. Pero el resentimiento latente emergía en discusiones, ¿me perdonas de verdad? Javier respondía, intento. Pero duele. La terapia conjunta ayudó. Explorando matices éticos, ¿es la traición justificable por dolor? ¿Debe uno sacrificar todo por amor? El clímax llegó en una fiesta de compromiso de un amigo común. Elena apareció. Ahora con otra pareja. Y confrontó a Javier, me usaste como tapadera. Él se disculpó, fui cobarde. Ella, magnánima, perdonó, encuentra paz. Pero Mateo, celoso de la interacción, discutió con Javier, ¿aún la quieres? La pelea escaló. Y Mateo se marchó. Javier lo siguió. Pero un accidente menor, un tropiezo en la calle, simbolizó su fragilidad. Al final del FAI. La tensión alcanzaba su pico, Javier debía elegir entre perdonar completamente o dejar ir. Mientras la familia observaba desde EFAR. Tras la pelea en la fiesta, Javier persiguió a Mateo por las calles empedradas de Barcelona. Bajo una lluvia repentina que empapaba sus ropas. Espera. No es lo que piensas. Gritó. Mateo se detuvo. Girándose con ojos llenos de lágrimas, siempre hay dudas. Javi. ¿Cuándo acabará esto? Se abrazaron bajo un portal. Pero el daño estaba hecho. De regreso al estudio. Hablaron hasta el amanecer. Mateo confesó, con Pablo fue un escape. No amor. Pero tú. Tú eres mi todo. Javier. Luchando con su orgullo. Perdonó, todos cometemos errores. El mío fue ocultarte al principio. Aquella noche. Reconstruyeron su vínculo. No con pasión. Sino con honestidad cruda. Los meses siguientes trajeron cambios. Javier. Con el apoyo parcial de su familia. Abrió su propio bufete en Barcelona. Especializado en derechos LGTB. Don Antonio. Aunque distante. Envió un cheque para el lanzamiento, para tu negocio. No para tu vida personal. Doña María visitó. Conociendo a Mateo, eres talentoso. Dijo. Aunque evitó temas profundos. Ana se convirtió en aliada.
visitando a menudo y defendiendo a su hermano en círculos familiares. Mateo revivió su arte, creando una serie sobre redención que se expuso en Madrid. En la apertura, Javier lo acompañó abiertamente, enfrentando miradas. Un periodista preguntó, ¿cómo superaron la traición? Mateo respondió, con verdad y sacrificio. Pero internamente, ambos pagaban el precio, noches de insomnio por recuerdos. Terapia continua para sanar heridas. La sociedad, con sus prejuicios, aún les lanzaba dardos, comentarios homófobos en redes. Rechazos de viejos amigos. Un día, Javier recibió una carta de Elena, estoy feliz ahora. Espero que tú también. Le recordó el costo de sus elecciones, había herido a inocentes en su camino. Reflexionó sobre la moralidad, ¿es ético priorizar el amor propio sobre el dolor ajeno? Mateo, notando su melancolía, propuso un viaje a Andalucía para reconectar. En Sevilla, bajo la Giralda, renovaron votos informales, por siempre. Sin secretos. Pero el destino probó su resiliencia. Don Antonio enfermó. Un infarto que lo hospitalizó. Javier voló a Madrid, encontrando a su padre frágil. Hijo. Lo siento. Fui ciego, murmuró el viejo. Javier lloró, yo también lo siento. Mateo se unió. Y en un momento tenso, don Antonio extendió la mano, cuida de él. Fue una aceptación tácita. Pero el precio de años de conflicto dejó marcas, la familia unida. Pero con grietas. De vuelta en Barcelona, Javier y Mateo construyeron una vida juntos, adoptando un perro como símbolo de compromiso. Participaron en marchas del orgullo, inspirando a otros. Pero las dudas persistían, ¿habían elegido correctamente? Javier escribió un libro sobre su jornada, titulado El precio de la verdad, que generó debates éticos. En una entrevista final, Javier concluyó, el amor gay en una sociedad dividida exige sacrificios. Pero vale la pena. Mateo agregó, sí. Porque la autenticidad libera. Sin embargo, en privado, admitían las sombras, amigos perdidos, carreras alteradas, almas magulladas. La historia culminó en una cena familiar en Navidad. La primera con Mateo invitado. Tensión inicial dio paso a risas cautelosas. Don Antonio levantó una copa, por la familia. Tal como es. Javier sintió paz. Pero sabía que el camino había sido arduo. ¿Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la estabilidad familiar? ¿O debió sacrificar su amor por el bien mayor?